Hola a todos, sean bienvenidos a Economía. En este video vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central para datos agrupados. Recuerden que las medidas de tendencia central eran la mediana, la media y la moda, ¿no? En videos pasados habíamos visto estos tres conceptos, pero para datos no agrupados, es decir, nos daban simplemente una lista de datos y nosotros calculábamos con esa lista cuál era la media, la mediana y la moda. Sin embargo, ahora lo vamos a ver en datos agrupados, en específico en tablas de frecuencia simple. Recuerden que hay dos tipos, una que es la simple, donde solamente vemos datos exactos, puede ser cualitativos o cuantitativos, pero en una menor proporción, y los datos o las tablas de frecuencia con intervalos o de datos agrupados, la cual nos daba valores continuos, ¿no? Datos cuantitativos continuos, ya hiciera necesario tener intervalos. Pero en este caso vamos a hacer con la simple primero. Ya en el próximo video haremos con intervalos. El ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos la siguiente tabla de frecuencia simple y nos pide hallar la media, la mediana y la moda. En esta tabla lo que se está, plasmando en la tabla de frecuencia es la edad de los estudiantes de un colegio, sí, los estudiantes de un colegio. Y lo que se nos muestra son las edades, ¿no? Las edades 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años. Y acá tenemos las frecuencias absolutas, es decir, las veces que se repite esa edad dentro de nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, la edad de 13 años, existen tres personas o tres alumnos los cuales tienen dicha edad. 14 años hay 14 alumnos, 15 años 23 alumnos, 16 años 10 alumnos, 17 años 5 alumnos, 18 años 4 alumnos y con 19 años hay solamente un alumno. Entonces nosotros para calcular cuánto ha sido el total de alumnos encuestados y cuánto es el total de datos, por lo tanto, tendríamos que utilizar la función igual suma, abrimos paréntesis y seleccionamos la totalidad de los datos que tenemos, ¿no? Lo que nos da un total de 60. Por lo tanto, 60 es el número total de datos y también, llevándolo al enfoque que le estamos dando al ejemplo, también sería el total de alumnos encuestados. Lo que nos falta es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se calcula esto? Es muy simple. Ya lo hemos visto en videos pasados, pero lo vamos a hacer rápidamente. Por ejemplo, para la edad de 13, la frecuencia absoluta es de 3. Por lo tanto, hasta ahí solamente hemos contado a 3 alumnos o 3 datos, ¿no? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es lo mismo que la frecuencia absoluta. Ahora, para la edad de 14 hay 14 alumnos que tienen dicha edad. Por lo tanto, la acumulada ya no sería solamente 14, sino sería 14 más los 3 que hemos ido acumulando. De igual forma, para la edad de 15 tenemos una frecuencia absoluta de 23 alumnos y la frecuencia acumulada sería los 17 que ya teníamos más los 23 que estamos encontrando de esta frecuencia nueva. Y así sucesivamente hasta llegar a 60, que sería el total de datos en la edad de 19, en la última frecuencia, ¿no? 60. Ahora, la relativa. ¿Cómo era la relativa? La relativa era la absoluta dividida entre el total de datos y este dato lo fijamos para que se quede ahí, ¿no? Entonces 0,5 y si jalamos nos da todas las frecuencias relativas y al final 1. ¿Por qué 1? Porque 60 entre 60 nos da 1, ¿no? Y estas son las frecuencias relativas. Y las relativas acumuladas no es nada más que lo mismo que este concepto que habíamos visto acá, ¿no? La relativa acumulada es igual en el primer número, en el 13, en el primer dato, a la relativa, ¿no? Porque solamente hemos contado dicho dato. Sin embargo, ya cuando sumamos la frecuencia relativa del segundo dato, sería la del primero más la del segundo. Y así sucesivamente jalamos hasta completar el 1, en este caso, que es el 100% de frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué 100%? Porque esto lo podemos expresar en porcentajes. Por ejemplo, si tenemos estos datos de la frecuencia relativa, los copiamos acá, vamos a ponerlo como número y lo ponemos como porcentaje y ahí están los porcentajes. ¿Qué nos quiere decir esta frecuencia relativa en porcentajes? Que por ejemplo, del total de alumnos encuestados, ¿cuántos alumnos tienen 13 años? Decimos un 5%.
o en decimales se puede expresar como 0,05. Y es por eso es importante la relativa, ¿no? Si nos dicen que, qué porcentaje de alumnos tiene 16 años. 16 años, la frecuencia relativa es de 0,1666, que redondeado sería 17%. Entonces, por eso es importante. Ahora, pasando ya a lo que es las medidas de tendencia central, la primera que vamos a ver es la media. Ustedes recuerden que la media en datos no agrupados solamente era la suma de todos los datos divididos entre la cantidad de datos. Sin embargo, en datos agrupados la fórmula cambia. La media aritmética es igual a la sumatoria de i hasta k, donde i es el elemento inicial, el primer elemento, y k es el último, de xi por fi. ¿Qué es xi? Xi es la frecuencia absoluta, que así se le conoce, perdón, xi es la edad, que es este de acá. Acá voy a ponerle xi. Esto es la edad, es decir, el dato, el valor. Y fi, eso sí es la frecuencia absoluta. Entonces, vamos acá a poner otra columna más para nuestros cálculos, que va a ser la siguiente. Nuestra columna va a llamarse xi por fi. ¿Y cómo se calcula este xi por fi? Sería la edad, que es xi, multiplicado por la frecuencia absoluta, que es fi. Entonces, ¿cuánto nos da? 39. Y así vamos a hacer para todos los datos. Hasta la edad de 19, que sería 19 por la frecuencia que es 1, 19 por 1, 19. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con este dato de acá? Con el total. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma, ¿no? Porque nos pide la sumatoria. Recuerden que la fórmula es sumatoria de xi por fi. Entonces la sumatoria de xi por fi sería suma de estos datos de acá. Que la suma nos da 916. Entonces ya tenemos todos los datos, porque recuerden que la parte superior de esta fracción, es decir, la parte del numerador, es la sumatoria de xi por fi, que ya la tenemos. ¿Cuánto es esta sumatoria? La sumatoria es de 916, o este dato de acá. Y dividimos entre n. Pero n, ¿cuánto es? N es la cantidad total de datos que tenemos. ¿Y cuánto es en este caso? Entre 60, ¿no? Porque 60 es la cantidad total de datos. Entonces, desarrollamos y nos da 15,26. Entonces, esto vamos a ponerlo por acá. Y esta sería la media aritmética de este conjunto de datos agrupados, ¿no? De esta tabla de frecuencia simple. Entonces ya está, muy simple. En este caso, como son datos agrupados, ya no simplemente sumamos los datos y dividimos entre el número, sino tenemos que hacer una columna adicional de los datos multiplicados por su frecuencia absoluta. Y así para cada caso. 13 por 3, 14 por 14, 15 por 23. Y a lo que tenemos estos datos ya calculados, hacemos la sumatoria, que es 916, y este 916 lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 60, que es el total de datos. Y ya está. Ahí tenemos nuestra media aritmética de esta tabla de frecuencia simple. Ahora, ¿cómo calculamos la mediana? La mediana también es muy sencillo. La mediana en una tabla de frecuencia simple es igual a n entre 2, donde n, ustedes ya saben cuál es. N, ¿cuánto sería? 60, ¿no? Y 60 entre 2 es igual a 30. Pero, sin embargo, acá hay que hacer una corrección. Esta es simplemente la posición. ¿Qué quiere decir que esta es simplemente la posición? Es decir, que la mediana de esta tabla se encuentra en la posición 30. Porque sería igual a, vamos a poner posición, igual a 60, que era n, dividido entre 2, nos da 30. Porque recuerden que la mediana siempre está en la posición del medio, ¿no? Parten 2 a los datos. Por lo tanto, lo que nos dice es que la mediana se encuentra en la posición 30. Pero ¿dónde está la posición 30 dentro de estos datos? Y eso lo vamos a ver con la frecuencia absoluta acumulada, que es esta de acá.
hasta la edad 13, es decir, el primer dato, hay una frecuencia acumulada de 3. Con el segundo dato ya la frecuencia acumulada aumenta a 17. Y con el tercer dato, que es de 15, la frecuencia acumulada llega hasta 40. Entonces, la posición 30 está entre 17 y 40. Y elegimos el número mayor. Es decir, si nos sale 30, elegiríamos a 40. Entonces, en este punto se encuentra la mediana. Vamos a ponerla acá, en el punto de 40. Y este punto de 40, ¿a qué dato corresponde? Es decir, ¿a qué edad corresponde? Corresponde a la edad de 15. Porque está aquí, ¿no? En la misma fila. Por lo tanto, cuando nosotros nos fijamos en la mediana que está en la posición 30, es decir, que está aquí, y esta posición, ¿qué dato que le corresponde? Le corresponde la edad de 15. Por lo tanto, la mediana sería la edad de 15 años. Y ya estaría, ¿no? La media también está expresada en años. Y finalmente pasemos a la moda. La moda es la más simple de todas, ¿no? Con una tabla de frecuencia la moda se puede ver al instante. La moda, si ustedes recordarán por su definición, es el dato que más se repite dentro de un conjunto de datos. Por lo tanto, la moda sería el valor que más se repite. ¿Y cómo podemos ver eso? Con la frecuencia absoluta. Con la frecuencia absoluta, si nosotros nos ponemos a ver cuál es el valor que más se repite, es este de acá, 23. Se repite 23 veces. ¿Y cuál es la moda? También es el número de 15. Por lo tanto, en este caso, se cumple que la moda y la mediana son lo mismo. Y la media es de 15.26. Y ya está. Esto es muy simple, muy sencillo. Hemos hecho nuestra tabla de frecuencia simple para datos agrupados exactos. ¿Por qué exactos? Porque no hay intervalos, ¿no? Solamente es 13, 14, 15, 16 y así sucesivamente, pero no existen intervalos. Y ya vimos, la media, ¿cómo se calcula? Primero hacemos la columna FI por XI, donde XI es el dato, en este caso 13, multiplicado por FI, que es la frecuencia absoluta, y así para cada uno de los datos. Al final, cuando ya tenemos todos los datos, sumamos, y a esta suma la dividimos entre n, que sería el total de datos, que en este caso era 60, y nos da 15.26. La mediana, primero calculábamos la posición, dividiendo el total de datos entre 2, 60 entre 2 nos da 30, y dijimos que si nos da un número que es 30, por ejemplo, elegimos al número mayor. Por ejemplo, si acá nos hubiera dado 42, hubiéramos elegido al 50, ¿no? Porque es el número mayor. No al más cercano, que sería 40, sino al mayor. Siempre recuerden aproximar al mayor. Por lo tanto, si nos salió 30, la aproximación nos da 40. Y este número de 40, o esta posición 40, ¿con qué dato se refleja? Con el dato de 15. Por lo tanto, la mediana es 15. Y la moda también es el dato que más se repite. ¿Cuál es la edad que más se repite? La edad de 15. ¿Por qué? Porque hay 23 alumnos que tienen dicha edad. Y en otros grupos no hay, ¿no? 13 solamente hay 3 alumnos, en 14 solamente hay 14, para 16 años hay 10, para 17 hay 5, para 18 hay 4 y para 19 hay 1. Sin embargo, para 15 años son 23 los alumnos que tienen dicha edad. Por lo tanto, esa sería la moda. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Ha sido muy simple. Ya en el próximo video vamos a hacer las mismas medidas, la media, mediana y moda, pero para datos agrupados en intervalos. Cuídense y nos vemos en el próximo video.